Y bueno, pues el siguiente tema, si quiere dar la introducción. Pues sí, el siguiente tema es un tema muy actual, es un tema que tiene que ver a nivel nacional y desde luego pues se refiere a esta lucha que ha mantenido el gobierno del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y especialmente sobre los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada, Mauricio, y que todos ustedes también conocen, pues uno que va muy ligado a otro por la similitud de las cosas, de la violencia, del crimen. Pues el primero fue esta situación que sucedió en el estadio de Torreón, ¿no? Y muy ligado a eso, pues una cosa más grave, que de hecho tuvo difusión a nivel internacional, o sea, no solo quedó aquí en México, que fue lo del casino en Monterrey. Y sobre este tema, pues Mauricio hizo un artículo sobre cuál es la problemática en su perspectiva de los casinos, especialmente en la delegación Cuauhtémoc, porque vemos que ustedes, como saben, existe una ley de establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, pero pues hay muchísimos negocios que se encuentran en irregularidades. Entonces, pues sería interesante, Mauricio, que nos compartieras esta información que para los habitantes del DF y de la delegación Cuauhtémoc es sumamente relevante. Pues fíjate que hay varias cosas que sí vale la pena comentar. Por ahí del 2002-2003, una organización vecinal que aglutina las colonias Condesa y Terromas dieron una batalla férrea para evitar que se pudiera aperturar uno de los centros de apuestas muy famoso, que es el Caliente, del grupo de Hank Rom. Iba a estar instalado ahí en las calles de Tamaulipas y Nuevo León, donde antes estaban los Cibles Plaza. Entonces, en aquel momento, estos vecinos de la delegación se acercaron conmigo para ver si me sumaba también a este esfuerzo. Y convencido del hecho, pues empezamos a participar con ellos. Hubo involucramiento incluso de asambleístas de aquella legislatura, pues tratando de evitar que se diera esta circunstancia. Pues lamentablemente, como sucede en muchas cosas en este país, pues fue aplastada el movimiento ciudadano respecto a esta parte. Digo, los dineros, el poder político de este consorcio, pues terminó imponiendo precisamente el centro de apuestas y quedó ahí establecido. Hubo involucrados, obviamente, por la propia delegación Cuauhtémoc, ¿no? En donde en una primera instancia, haciendo uso de la ley de establecimientos mercantiles y todo esto, pues hicieron una clausura, pero posteriormente con acciones reguleyas de todos estos grupos pues lo echaron a andar. Y bueno, eso en esos años. Ahora pues nos acabamos de enterar que en realidad muchos de los centros de apuestas, que los casinos no deben de existir. La ley, que data de hace casi 40 años, un poco más, no tenía, bueno, tenía su reglamento, pero lo que hizo hábilmente Vicente Fox y Santiago Krill es habilitar un reglamento. Estaba la discusión por si iba a permitirse o no la situación de la instalación de los casinos. Sin embargo, ellos hábilmente lo que hacen es generar un reglamento y en automático con eso hacen la apertura de estos centros de apuestas. Recientemente escuché a Santiago Krill en una entrevista con Carmen Aristegui, en donde él lo que decía es que, bueno, de todas maneras estaba la parte ilegal, ¿no? Todos los centros de apuesta. Todo lo que quisimos fue darle una reglamentación, pero lo que no se vale fue el albazo, porque por un lado estaba esta discusión en la Cámara de Diputados y de Senadores, y por otro lado se genera este reglamento. Digo, la gente, los políticos regularmente somos mal pensados, y lo que sí se veía precisamente era un reglamento a favor de Televisa, y el principal beneficiado de esto fue el grupo Televisa. Digo, para nadie es desconocido que se abrieron los casinos, los Play City y otras marcas de otros centros de apuesta, pero no solamente eso, se genera la competencia de pronósticos deportivos con el ganagol y el trébol de la suerte, y bueno, eso no existía. Entonces, amparados, es curioso, los gobiernos panistas se amparan en esta supuesta pluralidad y la competencia y aperturan con este reglamento esta participación. Sin embargo, en algo específico como es la televisión, le dicen a Edwin que no puede ir a la apertura, es decir, un doble discurso maniqueo que permanentemente los gobiernos panistas han tenido. Y sobre eso que dices,
Mau, desde luego, pues esta situación contra el crimen organizado pues es terrible, ha cobrado ya muchísimas muertes y pues sin duda fue algo dramático lo que pasó en el casino de Monterrey, pero se ha oído la constante, por parte del discurso presidencial, pues se ha oído, es que ya son terroristas, la violencia de estas personas, pero como tú bien dices, algo que no se ha visto en el análisis del gobierno, en la autocrítica que debería tener el gobierno, es esta parte de, bueno, ¿por qué estaba en una situación irregular ese casino? Porque a lo mejor eso no hubiera pasado si las salidas de emergencia hubieran estado donde debían de estar, como debían de estar, estaban cerradas. La gente que murió adentro, muchas de ellas, fue por asfixia. O sea, entonces, dentro de esta lucha del crimen organizado, sí existe un problema entre criminales y el gobierno federal. Pero también está la responsabilidad en este caso del gobierno federal, como en las guarderías de ABC. Sí, yo creo que hay diferentes niveles en donde corresponden las diferentes responsabilidades. De entrada, el reglamento dice que deben de tener un censo de todos los dueños de estos centros de apuesta. Ya había pasado más de una semana y no tenían la definición de quién era la persona concesionaria. Y ciertamente pasó igual que con las guarderías ABC. Que pasa el tiempo y no se decide, porque no está el censo actualizado, increíblemente, de quién tiene la responsabilidad de ese centro de apuestas. Y desde luego que atraviesa a nivel municipal por todo el análisis que tiene que ver con el programa de protección civil. Es decir, hay una cadena de complicidades de corrupción por omisión o por acción corrupta, en donde lamentablemente si a alguien le gusta la apuesta, porque aquí el tema es, no hay que escandalizarnos que haya gente que le guste ir a apostar, en absoluto, ¿no? O sea, aquí el asunto es que tiene que tener la garantía de asistir a un lugar en donde se encuentre con las condiciones adecuadas, porque olvidémonos el hecho, que es, hay que separarlo, el hecho criminal hay que separarlo de la acción de ese momento, porque pudo haberse incendiado por otra condición. Exacto. Y hubiera pasado algo similar, ¿no? Ahora, respecto a la parte criminal, desde luego que nosotros como Movimiento Ciudadano lo que planteamos es precisamente que pues, es denostable, ¿no?, que haga una acción criminal esta acción. Sin embargo, también nosotros hemos insistido en que tenemos una visión diferente de cómo abordar el asunto del narcotráfico, que hemos insistido, algunos de nosotros, en pensar que no solamente son estas acciones. El presidente pareciera ser que los que no piensan como él estamos en contra de él, y eso no es cierto. Lo que no vemos es acciones que tengan una acción concreta en lavado de dinero. ¿Cuál será el motivo de no entrarle por ahí? Hay muchas empresas que pueden estar relacionadas incluso de manera digital, y ha salido un montón de información, por ejemplo, de cómo en Nuevo León el propio narcotráfico pues ha vivido en San Pedro García desde hace mucho tiempo, como aquí han vivido en las lomas. Es decir, ¿por qué como sociedad no nos reconocemos como somos? Tenemos que entender que esta parte no se va a resolver si no nos reconocemos primero de la manera como somos, porque ahí todos somos culpables. Todos somos culpables, unos más, otros menos, al menos como sociedad, pero todos lo somos. Y qué bueno que lo dices, Mao, porque yo creo que podríamos concluir que, desde luego, para resolver este tema, esta difícil lucha contra el crimen organizado, pues efectivamente hay responsabilidad de las autoridades, pero también de nosotros como ciudadanos. Es decir, nosotros, yo considero que, coincido contigo, no nos podemos quedar en la apatía, ¿no?, de esperar a ver también cómo las autoridades resuelven por sí solas. Nosotros también tenemos que exigir esas condiciones. Y si en parte la situación está así, de los casinos, en estas irregularidades, es porque también la población lo ha permitido, ¿no? Si existen ese tipo de autoridades en el gobierno, si la gente sigue votando en esos estados por el PRI y el PAN, pues esos serán seguramente los resultados. Fíjate que aquí, que es un tema también muy para la discusión. Mira, nosotros estamos haciendo política dentro del sistema de partidos políticos, porque también en otro asunto, ¿no? O sea, hay ciudadanos que no quieren hacer política y todo está en todo su derecho. Hay ciudadanos que hacen política a través de organizaciones sociales, no gubernamentales, que también están en todo su derecho.
Pero tampoco podemos permitir que los que hacemos política dentro del sistema de partidos políticos seamos estigmatizados como que todos somos iguales. O sea, yo creo que habemos ciudadanos que la única salida que le vemos a la situación del país es que dentro del sistema democrático que hemos creado todos los mexicanos, con la sangre y el dinero que nos ha costado, pues es la alternativa que tenemos para poder transformar esta situación. Y en concreto, yo te ponía el ejemplo al inicio del tema. Cuando tú como organización social intentas que no se genere la apertura de ese caliente y eres aplastado, pues te ves que tu interlocución no la puedes tener de manera más importante, si no lo haces a través del sistema de partidos. O sea, eso también hay que darle una valía, pues. Eso es real. El sistema de partidos te permite tener una interlocución diferente con los diferentes actores políticos de los gobiernos, de la legislatura, del Poder Judicial. Por lo tanto, me parece que este discurso permanente de desvalorizar lo que a tantos hemos querido tener y que ahora lo tenemos y que está siendo mal usado, bueno, sí, pero comprometamos a cambiar entonces nosotros. Sí. Pero hay que participar, hay que meternos y entonces a partir de ahí construir eso. Y yo finalizaría ligando estas 2 o 3 ideas, que el tema principal de lo que sucedió en Nuevo León se tiene que dividir para poder tener responsabilidades concretas y específicas. Un asunto es por qué estaba aperturado un centro de apuestas cuando no cumplía con el reglamento. Otro, por qué se otorgó la concesión y luego no estaban actualizadas y sale el subsecretario de Gobernación, ¿no? Escupiendo para arriba. O sea, es absurdo. Él va incluso a Nuevo León para ver por qué no está, cuando ellos son los que otorgan los permisos. O sea, es absurdo. Y un tercer elemento que tiene que ver con el asunto del narcotráfico, ¿no? Que si era una situación de renta, a eso hay que tratarlo por separado. De tal manera de que podamos encontrar las responsabilidades que por favor sí, ahora esperemos, no como el asunto del ABC que ha quedado pendiente, que se resuelva y que en automático se tenga algunas sanciones a quienes corresponden, del orden que sea, ¿no? Ahí sí, del orden que sea y en correspondencia. Es que hablaría sobre este tema. Ok, pues muy bien.